Bueno, es un privilegio, ya sin mascarilla, el poder estar aquí con ustedes. Realmente hoy tenemos un tema bastante complicado. Les digo que es bastante complicado desde ya porque hay muchas corrientes y muchas cosas que se han presentado para este tema. Todos aquí sabemos que hemos estado en la serie que se llama Tabúes. Hemos estado con temas bastante difíciles para enfrentar desde el punto de vista bíblico y también pensando en los tiempos en que estamos viviendo ahora. Así es que yo traigo para ustedes el tema del divorcio y el nuevo matrimonio. Pero para poder entender un poco de eso vamos a tener que, como les dije, caminar un poco juntos y ver qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. En esto de la palabra de Dios, en esta específicamente, nosotros miramos aquí cómo ha habido tanta controversia con respecto a eso, pero sabemos que estamos en medio de algo maravilloso, como la hermana dijo, en la gracia de Dios. Si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Muchas mujeres todavía son juzgadas duramente y en algunos lugares ni siquiera tienen derecho a servir, porque son mujeres que se han divorciado, y mucho menos si se han vuelto a casar, porque para ellos es una forma de ver la parte legal de esta situación sin tomar en cuenta el contexto de todo donde fue escrito y ver la condición de la mujer y del hombre, porque déjenme decirles que aun cuando la mujer ha sido quizá quien ha llevado la peor parte en estas condiciones matrimoniales, también los hombres han sufrido. Muchos hombres han sufrido por el abandono, muchos hombres han sufrido por las infidelidades de su esposa o por los malos tratos de su esposa o por las adicciones, por el abandono, por muchas situaciones. No es exclusivo de la mujer, pero la historia lo registra y aún desde la óptica bíblica estamos viendo que la mujer siempre llevaba la peor parte. Para entender un poco esto, quizá sería necesario que nosotros fuéramos a la palabra y viéramos qué es lo que el Señor quiere, porque el Señor no quiere esto. Dios no quiere que hayan divorcios. Dios quisiera que todo pudiera ser restaurado en su momento. También el plan de Dios era de que todo estuviera perfecto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el pecado entró al mundo. Y cuando el pecado entró al mundo, todos aquellos planes de Dios para la familia como la había creado, se destruyó también. Nosotros vemos en el libro de Génesis, desde muy al principio, que Dios dice creó hombre y mujer. Y decía el escritor bíblico que Él los puso para que sojuzgara la tierra. Y es así, o sea, Dios lo que quería era eso. Dijo y habló acerca de lo que sería el matrimonio. Y entonces dice que serían una sola carne y que dejaría a su padre y a su madre. Y entonces los bendijo, dice en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice, Dios, 1:22 dice, Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad, me equivoqué. Y Dios creó al hombre a su imagen y Dios creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. O sea, el Señor creó como esa familia para tomar ahí el principio para toda la creación. No era su voluntad que todo se echara a perder, pero vimos muy prontamente que fueron seducidos hacia el mal, su corazón se inclinó y la primera transgresión que fue la deslealtad y la desobediencia. Entonces desde ese momento todo aquello que estaba empezó a cambiar, porque ya no iban a estar bajo esa inocencia, bajo esa orden de Dios, sino que Dios a partir de ahí empezó a poner leyes y empezó a poner un montón de requerimientos para poder en algún momento, porque hay una promesa desde Génesis hasta Apocalipsis, que habría un ser humano que vendría a rescatarlo todo.
y hacer de nuevo, volver a ese punto inicial con un nuevo ser humano, una nueva forma de ser humanos conforme a lo que Dios había establecido. Pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Durante todo este tiempo ha pasado que no hemos cumplido con casi que nada, casi que nada. Por esa razón, el Señor tiene que ver, el Señor tiene que estar constantemente sobre nosotros. ¿A través de qué? De su palabra, de sus leyes. Y gloria a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye, que nos habla, como decía la hermana. El Señor nos habla a tiempo, fuera de tiempo, a través de la iglesia, a través del Espíritu y a través de su palabra. Y hoy vamos a ver, como les decía, este tema que es un poco difícil. Entonces, principiemos por esto. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y entonces, ¿qué fue la ayuda idónea que le hizo? Lo durmió, ya todos sabemos la historia, sacó de su propia costilla, ¿verdad? Por eso él dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, y sacó, ¿verdad?, a la mujer. ¿Por qué? Porque el Señor desde el principio dijo, no está bien que el hombre esté solo. Pero cuando hablaba de eso no se refería solo al hombre, se refería también a la mujer. Se refería a su creación. O sea, porque si Dios hubiera creado a la mujer primero, entonces la mujer sí puede estar sola. No, el plan de Dios siempre ha sido la familia. Entonces dice, ¿verdad? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, eso es lo que Dios quería. Eso es lo que siempre estaba en el corazón de Dios. Lamentablemente, no todos nosotros, no todos los seres humanos llenamos esa expectativa de Dios. Llenamos ese anhelo del corazón de Dios, de la fidelidad, del compartir, del ser uno, de tener una misma visión. Porque una vez yo leí algo muy lindo en una tarjeta que decía que el amor no es verse el uno al otro, sino ver juntos hacia el mismo lugar. Tener un mismo propósito, tener un mismo camino, tener un mismo anhelo y un mismo deseo. Quizás si en este momento tomáramos a muchas de las personas que nos están viendo por Facebook y de las personas que están aquí, hiciéramos un censo y les preguntáramos, dígame, de sus años de matrimonio, los que están casados, ¿cuántos años usted realmente podría decir que ha sido completamente feliz? O que ha llenado usted las expectativas de su esposo y su esposo las suyas. Muchas personas dirían, no sé, o tal vez dirían, ay sí, o no. No sé, las respuestas podrían variar mucho. Pero realmente habrá alguien que haya tenido un matrimonio que se fue así, pero sin ningún solo problema. Es difícil, difícil. Pero cuando los dos están ahí en esa lucha, como dijo la hermana, yo luché por 21 años. Él no quería, era yo la que luchaba. Entonces así, cuesta arriba. Muy difícilmente se puede conseguir. Pero bueno, para poder entender eso, por eso les dije, tendríamos que leer y entender, cuál era primero entender lo del matrimonio. Y eso es en la antigüedad. Ahora, en el Nuevo Testamento sigue lo mismo. Dios quiere que el matrimonio sea el reflejo de esa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y de verdad que fíjense que Dios lo hizo de una manera tan exquisito, ¿verdad? El poder que entendiéramos cómo era la relación que Él quería, que lo puso como un matrimonio. El libro de Oseas habla de una mujer que representa al pueblo de Israel, que le fue infiel y hasta fue a tener hijos por otro lado. Y él va y le dice, ve, perdónala, recógela, tráela de vuelta. Y en un diálogo precioso, el Señor se la lleva, la aparta al desierto y le habla de su amor. Y le dice, no me vas a volver a llamar Señor, me vas a llamar amado. O sea, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos cómo el Señor establece, para que pudiéramos entender la clase de relación que Dios quiere con nosotros, la asemeja al matrimonio. Un matrimonio como Dios lo quiere. ¿Cómo lo quiere Dios? Con respeto, con lealtad, con fidelidad. Así como Él nos dice a nosotros, con amor eterno te he amado. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo.
El Señor habla de la iglesia como la iglesia, como su esposa. Si nosotros vamos al libro de Efesios, si alguien quiere acompañarme al libro de Efesios, vamos a leer qué es lo que dice. Dice en el libro de Efesios, capítulo 5, del 22 al 32, habla acerca de todo lo que es el matrimonio, ¿verdad? Pero lo que me interesa es del 23, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Como una esposa, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y entonces ahí sigue hablando acerca de cuál es la condición del que aborrece su propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Cristo nos enseña que el amor que debe existir es como ese amor que tuvo Cristo, como ese amor que da su vida. Pero vean, lo increíble es que dice que Él es el que engalana la iglesia, Él es el que prepara la iglesia, y que así debería de ser un esposo haciéndolo por su mujer. Esto es lo que dice. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. ¿Sí? Imagínense la responsabilidad que tiene un esposo para su esposa y viceversa, porque también al final dice que debemos respetarlos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, estamos viendo, tomando en cuenta todo lo que sería el matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En dónde hablaba acerca de todo esto? ¿En dónde se hablaba de todo esto? Porque entonces, si eso es el ideal, no lo podemos alcanzar. Muchas personas no lo han podido alcanzar. Y lo más triste es que cuando muchas veces vienen hacia donde pueden encontrar el consuelo, el consejo, en algunos casos, no estoy diciendo que en todos, vamos a encontrar personas que le van a decir, no, usted no se puede divorciar, porque el Señor repudia el divorcio. Usted no se puede divorciar. Aguante, aguante. Y de esa cuenta, hoy en la mañana estaba oyendo yo un foro y decía una hermana que ellos ministran a parejas en la iglesia, que ellos tienen el área de matrimonios y que han visto parejas cristianas donde su esposo ha llegado al homicidio, ha matado a su esposa, porque nunca se atrevió la esposa a dejarlo y viceversa. Y como les digo, yo no vengo aquí a hablar de solo la mujer, también estoy hablando de una relación que se quiebra en donde el hombre también tal vez está sufriendo o está sufriendo, pero la mayor cantidad de problemas los lleva siempre la esposa, en la mayoría de casos. No es que todos, pero en la mayoría. Y quiero decirles algo. Por eso es que nosotros tenemos que, para poder entender todos estos pasajes que nos hablan acerca del no divorcio, del no al nuevo matrimonio, de que la que se casa con la repudiada, oiga la palabra, con la repudiada, también comete adulterio. Y de esa cuenta tenemos matrimonios de años que han sido quebrados cuando llegan a la iglesia. Y yo tengo uno muy de cerca. Muy de cerca es una familia que él era divorciado, ella nunca se había casado y se casaron. Se casaron y todo, hicieron su vida. De repente ella llega a Cristo. Esto todavía no lo vamos a leer. Entonces ella llega a Cristo y siguen viviendo juntos, tienen 4 hijas. Y un día ella regresa de la iglesia y le dice, desde hoy nos separamos. No voy a volver a ser tu esposa porque estoy en adulterio contigo. Y dice, pero estás loca, tenemos 4 hijos y tenemos 30 años de estar casados. Sí, no, pero el pastor dice que estoy en pecado. Entonces, desde a partir de hoy, ya nos separamos y ya no vuelvo a ser tu esposa, porque yo estoy mal. Entonces, uno se pregunta, perdón, ¿verdad? ¿Cómo?
¿En dónde está la misericordia? ¿Qué pasó ahí? Y entonces el poco deseo que tenía de ir a la iglesia, él se le fue. Dice, no, si esta es la iglesia a donde vos me vas a llevar, yo no quiero ir. Ese es el primer caso. El segundo caso es de un amigo que sus papás, mayores todavía que este que les acabo de contar, ellos ya tenían casi 50 años de casados, 40 y pico años de casados, y cuando un día el pastor hablando se enteró de que él había estado casado antes y les dio la orden de que se separaran. El señor entró en una depresión profunda porque la señora le dijo, ni siquiera te puedo atender porque entonces estaría haciendo las funciones de esposa. Ya sus hijos grandes, algunos hijos casados, los hijos se fueron de la iglesia porque no entendieron qué situación iba a ser, que a estas alturas se tenían que separar. Entonces hay cosas que nosotros miramos y no entendemos, porque no vamos a entender todo si lo vemos solo directamente aquí, sin tomar en cuenta todas las condiciones por la cual en ese momento se dijo así. Cuando nosotros vemos esto, a Jesús en Mateo, están hablando con él y le dicen, ¿qué dices tú acerca del divorcio? Ustedes saben, esto fue en el Sermón del Monte, en el capítulo 27 de Mateo, y entonces le dice, ¿qué crees tú? Y le dice, bueno, la ley dice, ¿verdad? Que esto y esto y esto, pero yo quiero leerles lo interesante que dice en Deuteronomio. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y le escribiere carta de divorcio y se le entregaría en su mano y la despediría de su casa, si salida de su casa se casara con otro hombre, y si éste la aborreciera, este último le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá volver a su primer marido que la despidió. Volver a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, el argumento ahí es que la mujer puede recibir la carta de divorcio, porque algo no le gustó al esposo. Por eso les digo, desde antes la mujer llevaba la peor parte. Inclusive existe algo que se llama la ley de los celos. Y esa ley de los celos era que un hombre podía ir a decir que su esposa le había sido infiel, entonces le daban a tomar un brebaje que preparaban en el templo y se lo tomaban. Si no le hacía nada, pero eso era tóxico, es porque era mentira. Pero si le caía mal era cierto. Imagínense usted la hora que se pegaba a esa mujer para que ese veneno no le hiciera mal, ¿verdad? Porque tal vez era inocente y al final. Entonces por cualquier cosa despedían a la mujer, por cualquier cosa. Entonces esto era lo interesante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que los judíos, y este es precisamente, si vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento, ese es el versículo que le dicen al Señor, ¿y tú qué crees? Digo, sí, Él les dijo, den carta de divorcio por la dureza de su corazón, por la dureza, pero de carta de divorcio, porque si no hace la mujer, ¿cómo? Una adúltera, si se vuelve ella con otro hombre. Ahora yo les voy a decir algo. Hay muchas razones por las cuales se podían divorciar, y ahí están, ahí hay una lista. ¿Me la devuelven, por favor? Ahí hay una lista. Si me devuelven el otro slide anterior, creo que no me están oyendo. Bueno, ahí ustedes ya leyeron donde decía, ¿verdad? Por que su esposo tuvo sexo homosexual, o la esposa, porque cometió adulterio, porque tuvo sexuales con un animal, relaciones sexuales, o con algún pariente, o porque ya no, la esposa se hizo cristiano, ¿verdad? Estas son una de las razones que ponen para que cualquier persona se pueda divorciar. Pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Esto que les acabo de leer. O sea, no eran solo así, simplemente porque encontraba algo indecente. Vean ustedes, ¿quién llevaba la peor parte? En ese tiempo las mujeres no son como las mujeres de ahora. Y algunas viven en esa condición todavía. Como vimos en el testimonio de nuestra hermana, que decía, aunque me cueste, ¿y vos cuándo vas a poder pagar eso? Es triste, pero algunas mujeres en la actualidad están con un hombre solo por temor a la parte económica. ¿Qué van a poder hacer? ¿Cómo van a sacar adelante a sus hijos? ¿Qué va a decir la gente? Y yo en la iglesia y divorciada.
¿Y cómo hacer? Y prefieren aguantar la vergüenza, la humillación, aún delante de los hijos, del adulterio, del adulterio del esposo, de las adicciones, de los abandonos, abandono emocional, abandono físico. Y la mujer termina amargada, como decía la hermana, con dolor. Y si es el hombre, es lo mismo. Ahora, en ese tiempo una mujer que no recibía la carta de divorcio como carta, solo la dejaban abandonada, no se podía volver a casar, pero aquí dice que sí le daban la carta, sí. Y eso era lo que le decían a Jesús. Y claro, Pablo también, ¿verdad? Desde su contexto empezó a hablar acerca de lo mismo, pero nos daría demasiadísimo tiempo poder analizar todos los escritos de Pablo. Yo quiero centrarme un poco más en la gracia del Señor. Jesús nos da un ejemplo. El mismo Jesús dijo que por la dureza del corazón había que, les daban carta de divorcio, y que si alguien se casaba con esta mujer, cometía adulterio, también dejó abierto, dele la carta de divorcio. Y entonces aquí vemos, me lo pueden regresar, es que lo llevan demasiado rápido para lo que yo estoy hablando, los que me están pasando el PowerPoint. Yo apenas voy ahorita para el otro lado y ya me lo pasaron. Entonces, en la antigüedad, ¿verdad? Mirábamos esto, pero también en el Nuevo Testamento, como le dice. Ahora, el Nuevo Testamento tiene dos cosas. En Mateo 5:32, no, por favor, mejor quítenlo. Chicos, los del PowerPoint, regréselo. Ahí, gracias. Entonces dice, ¿verdad? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, no habla de adulterio, hace que ella adultere, ya que la que se casa con la repudiada comete adulterio, si no tiene la carta. O sea, si el divorcio es legítimo, el matrimonio nuevo es legítimo. Pero vamos al pasaje de Juan 4:1-26. Y este es donde realmente vemos el corazón del Señor. En el capítulo 4 de Juan hablan de una mujer, la mujer samaritana. Ahí no se ve muy bien porque está muy pequeña la letra. Pero ¿cuántos de nosotros aquí conocemos la historia de la mujer samaritana? Levanten la mano. Yo creo que todos conocemos la historia de la mujer samaritana. Esta mujer dice que iba al pozo a traer agua cuando nadie iba. ¿Ustedes creen que Jesús llegó ahí de casualidad? Que Jesús, ay, mira, voy a meter, a ver quién me da agua. No, todo el Señor lo tiene ahí muy, muy bien sabido. Y cuando él llegó, encontró a una mujer y tuvo una discusión teológica con ella acerca de dónde venía la salvación. Y él, sabiendo quién era ella, le dijo, ve por tu marido. Y le dice ella, no tengo marido. Se avergonzó de decir lo que era y lo que hacía. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Imagínense usted lo que podía significar. Y es que en la historia de las mujeres de ese tiempo, cuando eran repudiadas porque el marido se casó y porque muchas cosas más podían suceder, simplemente porque la ley así lo establecía, estas mujeres algunas veces se ofrecían para ser concubinas de alguien o esclavas, porque quedaban solas, quedaban para arriba, quedaban sin nada. Entonces por eso Jesús les había dicho eso. ¿Qué va a pasar con estas mujeres? Pero cuando ve a esta mujer, le dice eso. ¿Pero qué hizo con ella? En ese mismo momento le ofreció su salvación. Le dijo, si tú tomaras de esta agua que yo tengo, ¿qué va a pasar contigo? De tu interior, de eso seco que hay en ti que estás tratando de llenar, quién sabe cómo, correrán ríos de agua viva. Que eso es lo que yo pienso que le sucedió a la hermana. Por mucho tiempo ella se sentía así, amargada, sola. Y hay hombres que se sienten así atrapados en matrimonios con mujeres abusivas, porque hay mujeres abusivas que no cumplen esa parte de respeto a su esposo, o mujeres adúlteras, o mujeres que abandonan emocionalmente a su esposo. Hay muchas cosas para hablar esto en la Biblia. Sin embargo, Dios ahí nos muestra realmente cuál es su voluntad y cuál es su corazón.
Por un lado tenemos este texto de Mateo que ha sido usado de una manera increíble para sujetar a una pareja que se están destruyendo y que aún podrían terminar en un homicidio, femicidio o matando al esposo. O este otro pasaje en donde una mujer, ¿qué es peor? Díganme ustedes. La Biblia habla acerca de pecados imperdonables. Solo dice la blasfemia del Espíritu Santo que Cristo ni siquiera había muerto todavía. Porque cuando Él muere dice que todos nuestros pecados son perdonados. Entonces, si una mujer se divorcia y se vuelve a casar, ¿está peor que una mujer que ha sido con 5 maridos que ninguno eran de ella? ¿O que ha tenido una vida de prostitución y de lujuria? Pero llega a Cristo y se arrepiente, entonces no tiene derecho a nada. No se le puede perdonar. ¿No es igual? O un asesino, Pablo, no hubiera alcanzado la gracia de Dios si hubieran visto su pecado. Pero muchas veces nosotros nos centramos en el pecado, en lo malo, y quitamos la oportunidad. Y después vamos a ver un texto sobre esto. Pero volviendo al tema que tenemos ahora, entonces, ¿se vale o no se vale el nuevo matrimonio después de un divorcio? En donde han realmente luchado, porque Dios conoce la intención del corazón, y era lo que Jesús, siempre que tenía una plática con los fariseos, quería sacar. Entonces nosotros vemos ahí que era la intención del corazón lo que Jesús estaba viendo. Muchas cosas. Yo estaba oyendo a un hermano que hablaba de este tema y dice que alguien le decía, ¿vos crees en el divorcio? Y dice que él les pregunta, ¿y vos crees en el matrimonio? Dice, sí, pero hablemos de matrimonios. ¿Cómo eran los matrimonios de ese tiempo? En ese tiempo, las mujeres no tenían novios, se los buscaban los papás. Bueno, todavía en algunos lugares así se hace, en algunos países. No era de como que van a andar de la mano ahí en el parque como ahora, o van a ir a la universidad para hacer una carrera. No, eran así. Pero las chicas que se casaban como a los 14 años, con un hombre de 40, 45, hasta que estaban adultos y tenían su casa. ¿Qué sería eso hoy? ¿Qué tipo de matrimonio sería ese? Sería un delito. La ley establece que un hombre mayor con una niña de 14 años, ¿no es eso un abuso? Sin embargo, así estaba establecido. Eso era. Y cuando yo oí a ese hermano, sí, no podemos dejar de tomar el contexto, todo como fue escrito en ese tiempo. Por eso tenemos que ir a la gracia, al amor de Dios. Y es lo que dice. Quiero leerles una carta que se establecía como una carta de divorcio en el año 100 después de Cristo, de los judíos. Dice, esta es una carta que se descubrió y dice: por mi propia decisión, yo, José Bar Nixán, con residencia en Masada, te despido y expulso hoy a ti, Miriam, hijo de Jonatán de Anablata, con residencia en tal lugar. De suerte tienes permiso para irte y para convertirte en la esposa del varón judío que quieras. Y por mi parte, aquí tienes para ti el documento de expulsión, oigan, y la carta de separación. O sea, la hacía echada. Te doy además el regalo de tornaboda, y todos los bienes destruidos, dañados, te serán restituidos como es derecho, y te pago por ellos el cuádruplo, y si me lo dices, te haré copiar de nuevo la escritura mientras aún esté con vida. Y ahí todas las firmas de él y de los testigos, pero ahí se establecía que la mujer se podía volver a casar. Es más, le pagaba, pero le estaba echando. Y entonces vemos cómo nosotros hemos estado metidos a veces en versículos y versículos y versículos que nos atan, que nos limitan a ver el amor y la gracia de Dios. ¿Qué es lo que el Señor realmente nos está enseñando a nosotros? Que la gracia de Él es lo que ya nosotros tenemos que ver. Ahí es donde tenemos que pararnos. Estamos viviendo en un tiempo distinto. Si ahorita nosotros juzgáramos los matrimonios de ese tiempo, no solamente los divorcios, nos quedaríamos asombrados quizá. No lo podríamos entender. No podríamos. ¿Cómo podríamos nosotros entender
que un hombre de 45 años se case con una chiquita de 13, de 14. No podríamos. Para principiar es un delito. O como un hombre solo agarra a la mujer y le echa, bueno, eso todavía se da. Entonces, este tipo de cosas son las que nos cuestan ahora entender, pero tenemos que llevarlo a la misericordia de Dios. Por eso les dije, esto es difícil. Me llevaría demasiado tiempo para poder analizar texto por texto, para respaldar las palabras que yo estoy diciendo. Pero me basta ver a ese corazón de ese Jesús, con aquella mujer que se acercó y entró ahí donde estaba él, y se postró a sus pies y echó el perfume, y los demás que hicieron, la juzgaron. Si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esa. ¿Qué dijo él? Lo que esta mujer está haciendo. Yo vine a tu casa y ni me diste agua para las manos, no me echaste gel de alcohol, ¿verdad? Porque ahora sería así. No me diste agüita para esa alfombrita para limpiarme los zapatos. No me perfumaste la cabeza. Y esta mujer desde que vino no ha cesado de derramar sus lágrimas sobre mí. Entonces volvemos al corazón de Jesús. Volvemos y dejamos de fuera todos aquellos textos que hemos usado para seguir maltratando los matrimonios y las personas. Lo más importante es la parte humana. La parte humana. Si ustedes vienen a esta iglesia y los recibimos con una retahíla de cosas que no pueden cumplir porque nadie nunca ha cumplido todo, ¿qué harían? ¿Se quedarían o seguirían? No es que necesitamos ese amor del Padre, ese amor fraternal para entender los dolores que hemos tenido, las circunstancias que nos han rodeado, que posiblemente por eso llegamos a un divorcio. Quizá hemos luchado por años con una esposa que no atiende al esposo, que no quiere tener sexo con él, que lo abandona emocional y físicamente, que lo maltrata, que lo explota, que solo le interesa el dinero. O hemos tenido muchas mujeres también que el esposo son infieles, que usan drogas, que las abandonan, que las maltratan, que no proveen para los suyos, pero seguimos con el mismo discurso: hermana, no se divorcie porque Dios está en contra del divorcio y usted sería una repudiada. ¿Qué tal? Qué duro. Pero eso es lo que hemos dicho muchas veces desde el púlpito, sin recordar la gracia de Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho en nombre del Señor sin que esto sea así? Pasamos el slide, por favor. Yo creo que ya se me va acabando el tiempo. Cuando nosotros vemos esto, vemos entonces que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Es una cosa que nosotros tenemos que tener presentes. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántas personas que han venido algunas veces heridas y siguen sirviendo en la iglesia, fingiendo que todo está bien para no ser juzgadas? Y en especial, perdonen lo que digan las mujeres, pero los hombres muchas veces no hablan, porque aún el estigma de un hombre maltratado es peor. Los hombres les da vergüenza, quizá más vergüenza decir que son abusados y que son maltratados por sus esposas. Y el día que hablan, se burlan de ellos. A las mujeres, por una cuestión de cultura, tal vez, ¿verdad?, nos victimizan más y tal vez sea como un poco más fácil. Pero sí, yo les digo, este tema solamente podemos verlo desde la gracia. Recapitulemos un poco. ¿Cuáles serían entonces las razones por las cuales una persona tendría el derecho a divorciarse? Adulterio, fornicación, abandono, adicciones. Hay razones para poder plantear un divorcio. Pero ¿qué hay del segundo matrimonio? Si Dios nos está hablando que Él todo lo hace nuevo, que Él pone todo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, todo lo hace nuevo. La gracia y la misericordia es lo que nos acompañan. Yo quisiera que vayamos y veamos estos últimos pasajes que tenemos aquí en esta noche. Vamos a ir, Juan 4 no, porque ya lo hablamos, de la mujer samaritana. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4.
Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces lo que el Señor nos está hablando ahí es que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos así. Y también, entonces todo el mundo viene y dice, pero es que Pablo dijo que no se podían divorciar y volver a casar, sí, pero este mismo Pablo en Corintios, que era un puerto y que bueno, tendríamos que estudiar muchas cosas acerca de esto, les dice, es cierto, no se pueden volver a casar, ajá, pero vea, más adelante dice, mejor que se casen y no que se quemen. Entonces, ¿quiere decir que el matrimonio por no caer en fornicación sería válido? No. Lo que está diciendo es que sí podemos restaurar y rehacer nuestra vida. Y si usted se quiere quedar solo, también está bien, también está bien. Porque eso es lo que dice, que entonces ya no tendríamos tanto problema y tanta aflicción, porque estaríamos solamente dedicados al servicio de Dios. ¿Cuántas personas dejaron de servir al Señor? Vea, yo me recuerdo que había una pareja que nunca pudieron terminar de ministrar, eran muy jóvenes, pero eran unas maneras de pelear. Y yo sé que estuvieron muchos años en ministración, gloria a Dios porque siguen juntos. Pero yo me recuerdo de esta pareja, que eran jóvenes, un matrimonio muy joven, donde los dos venían dañados desde niños y que cuando a ellos les tocaba ministrar ya no podían, estaban siempre como en disciplina, porque los daños de ellos, el uno al otro, eran descomunales. Sin embargo, lo lograron. Pero ¿cuántos de estos matrimonios no pueden ministrar con libertad porque hay dolor en el corazón o porque hay pecado? Vamos a ir al siguiente versículo. Gálatas 6:1-2 dice, Gálatas 6:1-2, ese es muy conocido, muy conocido. El libro de Gálatas nos está hablando de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Pero dice, hermanos, si alguno de ustedes, perdón, lo voy a buscar mejor para leérselos, es sorprendido en una falta, ¿qué es lo que dice que hagamos? Que lo restauremos, ¿cómo? ¿De qué manera dice que tiene que ser restaurado? Con espíritu de mansedumbre. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, si todos esos son los consejos que el mismo Pablo está hablando y que todo es inspirado por Dios, ¿qué nos está hablando? Que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿dónde quedan estos pastores que separaron a parejas y todavía lo siguen haciendo algunos ministros, que porque ya habían estado casados antes, aunque tengan 20, 30 años de casados, se tienen que separar? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón que el mismo Pablo recibió? Pero entonces quiere decir que solo cuando se trata de áreas sexuales tenemos que ser muy duros. No, delante de Dios todos los pecados son iguales. Y para terminar, porque ya me están sacando los números, yo quisiera que fuéramos a Santiago 2, y vamos a leer del 10 en adelante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia, oigan esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia
triunfa sobre el juicio. Quizá muchas veces nosotros hemos juzgado duramente a mujeres y a hombres que se han divorciado, a pastores que se han divorciado. Tengo un amigo pastor que es una excelentísima persona y se divorció. Y ha sido juzgado, casi lo quitan de la iglesia. Y entonces nosotros decimos, ¿dónde está la misericordia? ¿Cuántos años habrá luchado en silencio? Yo no estoy echando la culpa ni a la esposa ni a él. ¿Cuántos años habrán pasado en donde tal vez venía de tener un gran problema en su casa o venir decepcionado y tenía que pararse y sonreír por amor a las ovejas? Porque sabía que iba a ser juzgado duramente. Y yo sé que aquí hay más de uno que está casado por segunda vez. Y quiero decirle que si alguien a usted le juzga, saque esto y dígale: la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Hemos traído durante años un montón de enseñanzas que nos trajeron con un mal evangelio cuando vinieron a conquistarnos y a colonizarnos. Después, cuando vinieron otros ahí, la parte evangélica, con un puritanismo que nadie podía cumplir. Y sacando textos, a veces sin comprender todo el contexto, para poder tener atadas a las personas. Y hermanos y hermanas, a libertad Dios nos ha llamado, a paz Dios nos ha llamado. Yo aquí no vine a hablarles de que se divorcien. Yo aquí vine a hablarle que si usted ya se divorció o que si usted se está divorciando, está separada y quiere rehacer su vida, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Él reconocía a aquella mujer que juzgaban por lo que había hecho. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Siempre juzgando a la mujer. Y si cuando vio a la mujer samaritana, le dijo: no, yo no puedo hablarte, no puedo relacionar contigo, eres una inmunda. No, él le ofreció lo que él tenía para darle. Él le ofreció lo que tenía para darle. Y así podríamos ver muchos más ejemplos. ¿Qué fue lo que hizo con la mujer adúltera? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Y dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que te juzgan? Y así podríamos seguir. Pero este tema es el divorcio y el nuevo matrimonio. ¿Lo agrada a Dios? ¿Lo acepta Dios? Y en este contexto actual de ahora, para una mujer o para un hombre que están en sufrimiento, ¿es válido? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No es la voluntad de Dios el divorcio, no es la voluntad la ruptura, no es su voluntad. Pero tampoco es la voluntad de Dios el sufrimiento, el dolor, la amargura y la muerte. Y sobre todo el fingir que todo está bien, porque eso nos aleja del Señor. Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, que nos da nuevas oportunidades. Dios les bendiga, mis hermanos. Sé que es un tema, como les dije, muy profundo, muy complejo para poderlo tratar en 40 minutos. Pero yo espero que en el corazón de ustedes haya quedado este último versículo y sobre todo escudriñar para saber, escudriñar de una manera saludable y buscar consejo a aquellos que lo necesiten. Dios les bendiga. Estamos despedidos, igual con las personas que están en sus casas, estamos despedidos y esperamos que nos acompañen el próximo domingo. Dios les bendiga. Hasta pronto.